Bienvenidos una vez más al canal para ver otro vídeo de la serie Legends of Asphalt. Hoy tenemos acá como convidado una persona muy especial que la mayoría de ustedes solo conocen por su apodo de Discord, el administrador de la comunidad de Asphalt, que siempre es muy solícito y siempre listo para ayudarnos en todo lo que pueda. Una persona muy amable, la que estoy encantada de darle la bienvenida acá en el canal. Entonces, bienvenido, Muttley. Me voy a sonrojar y todo, ¿eh? Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí. Es realmente un gran placer hablar contigo, Muttley. Sé que tu trabajo diario te deja mucho ocupado, así que gracias por tomarte este tiempo para hablar conmigo. Sin perder más tiempo, ¿pasamos a las preguntas? Sin problema, dale. Ok, algo que siempre pido a todos los invitados y que especialmente contigo toma una proporción mayor que solo hablar del juego, del conocer el juego. Entonces, ¿podríamos contar un poco cómo empezó tu historia con la franquicia Asphalt? Uy, con la franquicia Asphalt, ahí me pones en un aprieto. Pues bueno, a ver, como todos, el juego de Asphalt lo conocí la primera vez que me compré un smartphone. ¿Sabes? Ese es el primer juego que nos instalamos todos porque, ¿sabes? Te viene en plan, oh, grandes gráficos, gran diversión de coches, pero vamos. Así, entre nosotros, no le volví a dar mucha más importancia al juego y yo, pues bueno, he estado trabajando de communities ya que llevamos 15 años en ello. Oh. Y la verdad es que mi especialidad ahora es más que nada, sobre todo en juegos más antiguos y Ujú. intentar recuperar esa relación entre los desarrolladores y los jugadores, que se suele perder en muchos juegos. Y a mí, pues bueno, me llegaron con la oferta de si quería ser community manager para Asphalt, que claro, lo primero que reconocí fue el nombre del juego y es en plan, ¿en serio? ¿Vale? Vale, sí, vale, cuéntame más, cuéntame más. Y aunque no te lo creas, fue hace, cuando empecé yo, ya llevamos un año y medio aquí, pero un año antes de que saliera Asphalt Legends Unite, ya me estaban hablando de que, mira, te queremos contratar porque tenemos este gran desafío delante de nosotros que tenemos que prepararlo para dentro de un año poder sacarlo para la comunidad, con lo cual Ujú. ese desafío fue inmediatamente me causó, ¿sabes? Quería estar involucrado ahí porque no es fácil. Tienes una historia larguísima en la que quieres construir todavía más y sobre todo Ujú. cuando llevas a jugadores que llevan ya como 5 años jugando al juego y son una comunidad muy apretada y arraigada, pues hay que conseguir que los desarrolladores sobre todo tengan más en consideración lo que están llevando los jugadores. Así que bueno, fue un poco de, mira, un reto enorme por delante y pues bueno, ya vimos cómo salió, que desde luego fue un poco más movidito de lo que nos esperamos, pero bueno, es para lo que estamos aquí. Y la verdad es que, ¿sabes? La introducción al juego por parte de la comunidad ha sido maravilloso. Tenemos una comunidad que pocas veces he visto tanta fascinación y tanta, ¿sabes?, arraigo por este juego Ujú. que es la vida para ellos, ¿sabes? Y poder llegar a entender su pasión y poder transmitir eso a los desarrolladores es de verdad un reto y una maravilla. Con lo cual no podía estar más contento que trabajando con Asphalt. Ah, qué bueno. Tener este contacto diario con los jugadores y poder escuchar las críticas, las sugerencias que allí surjan. Em, ¿Cómo haces para mantener una sana colaboración entre la comunidad y los demás equipos que forman parte del equipo Asphalt? Porque para cumplir las exigencias de los jugadores y también las necesidades de la comunidad, pero sin perder de vista los objetivos de la empresa. Ujú. Pues no es fácil, como puedes entender. Lo bueno es que, bueno, yo me considero una persona con suerte porque puedo tomar el lado de la comunidad, ¿sabes? Ujú. Nosotros, nuestra motivación primaria tiene que ser, primero, entender y estar al tanto de qué es lo que está diciendo la comunidad y qué es lo que quiere la comunidad y estar presentes en los meetings para, primero,
decirles qué es lo que quiere la comunidad comparado con los planes que tienen ellos y hacerles entender por qué quiere esto la comunidad. Porque, ¿sabes? Muchas veces no es simplemente que uno quiere la cosa A, pero el otro quiere la cosa B, sino Ujú, es entender por qué quieren la cosa A o la cosa B, porque no es simplemente, quiero que el multiplayer sea mejor. Hay que entender por qué el multiplayer no está funcionando, porque tienes que mirarlo desde todas las perspectivas. Por ejemplo, ajá, si es el modo de juego en sí, si son las recompensas, si es el tiempo que lleva, si es, no puedes competir porque no tienes este coche o este coche o este coche, con lo cual ajá, es entender a fondo realmente el por qué la comunidad no se siente contenta con algunas cosas y luego defenderlo en los meetings y ayudarles sobre todo a ellos a entender el porqué de las cosas. ujú. Darles el contexto que necesitan ellos para realmente entender qué impacto puede tener esta decisión o esta decisión sobre la comunidad. Con lo cual, pues bueno, yo soy un poco un warlord en estos meetings de que me pongo muy para ver si intentan entender lo que quiere la comunidad y bueno, no siempre me salgo con con la mía, pero desde luego el equipo está dando una vuelta, sobre todo desde el lanzamiento de Asphalt Legends Unite, que con todos los problemas que hemos tenido han estado súper pendientes de la comunidad, de que estaban diciendo y de qué issues estaban teniendo, que yo estoy orgullosísimo con ello, porque lo que han hecho no es nada fácil. Pero claro, son muchos issues y somos muy pocos. Con lo cual, pues poco a poco estamos ya mejorando las cosas y desde luego el juego comparado con cómo se lanzó está mil veces mejor y eso hay que darles un aplauso enorme a los desarrolladores porque se han matado por ello. Pero claro, seguimos mejorando cosas y sobre todo eso tampoco nos impide pensar en el futuro un poquito para ver qué más cosas divertidas podemos traer para el juego. Pero claro, esa Ujú. discusión siempre de desarrolladores versus comunidad siempre existe y siempre pues, se resuelve de alguna manera, pero vamos, que sin la comunidad no podríamos tener estas discusiones y por eso son tan valiosos. Porque además, sabes, Seguramente, son los que acaban jugando al seguramente, juego, así que hay que escucharles. y seguramente te llegan diario muchas sugerencias o mismo Sí, sí, reclamaciones. sí, no, sí. Tenemos 200.000 personas en Discord, con lo cual, ¿sabes? La conversación no para. Yo, desde luego, lo siento muchísimo no poder responder a todo, pero me paso el día leyendo. Soy el mega lurker. Si has escrito en el canal de Isus, te he leído el comentario, tranquilo. Sí, y en general, pues también, ¿sabes? Lo que también aprendo muchísimo es gracias a los moderadores y a los creadores de contenido también, porque os uso bastante para ver, oye, si hacemos este cambio, ¿cómo crees que reaccionará la comunidad? Mm, vale, no haremos ese cambio. Bien, gracias. Pero no, eso de poder tener a gente con la cabeza bien puesta y poder, ¿sabes?, discutir cosas de, oye, mira, tenemos estos planes, ¿cómo crees que podemos o mejorarlos o qué Ujú. ves que puede salir mal si hacemos esto o esto o esto? Y es maravilloso. Con el paso de los años y la evolución de la franquicia, podría decir, muchas cosas han cambiado, creo. Nuevas tecnologías, nuevos dispositivos, nuevos modos de jugo. Y como es normal, con cada cambio que traes algunos imprevistos, como tú dijiste, los que ocurrió durante el lanzamiento del Unite. Así que ¿cómo afrontar estos momentos y mantener la comunidad comprometida de manera positiva durante toda esta viaje? Hombre, siempre es complicado porque, ¿sabes? La parte más complicada es mantener informada a la comunidad de cada paso, que desde luego sí. Uhum, Creo que podríamos hacer un poco mejor este trabajo, pero desde luego ha sido un periodo un tanto anormal después del lanzamiento de Asphalt Legends Unite porque estábamos todas las manos trabajando e intentando resolver issues y reportar issues lo antes posible para poder uhum, intentar ser lo más flexibles. Pero vamos, que lo bueno es que gracias a Dios hemos conseguido ir demostrando más por acciones que por palabras
los cambios que estamos haciendo y vamos a intentar abrir siempre nuevas avenidas de comunicación. Pero claro, lleva un poco de tiempo implementarlo. Queremos también, por ejemplo, empezar a experimentar con newsletters y también estoy trabajando a ver si por fin podemos sacar un calendario de eventos para cada semana. ¡Oh! Que, ¡buah! Lo que me está costando eso. Lo siento, pero bueno, está de camino. Pero vamos, y intentar, ¿sabes? Traer otro roadmap que quiero sacar para este mes para explicaros un poco más de qué os podéis esperar más para el update 40. Que, ¿sabes? Si queréis un poco más de un preview, estamos mirando a las cosas de equipos. No voy a decir más. Mm. Pero bueno, estoy viendo a ver también a qué nivel de desarrollo están las cosas y poder compartir un poco más de información este mes con vistas al futuro. Pero Ujú. bueno, claro, de momento, pues bueno, es trabajar con los issues, refinarlo. Ahora mismo estamos reportando los sync issues que hay en el juego, con lo cual, sabes, todo lo que estáis reportando lo estamos en ello, solo que nos lleva un poco de tiempo. Y bueno, y pues intentar daros un poquito más de visión de futuro, porque ahora que ya hemos salido un poco de ese bache, pues también tenemos que empezar a trabajar otra vez en nuevas cosas para los Ajá. jugadores. Así que, pues, bueno, intentar traerlos más Algo y que a ver a para dónde mantener el llegamos. hype. Sí, bueno, el hype siempre es Asphalt, siempre está ahí. Le das al nitro y para adelante. ¿Verdad? Y podría compartir con nosotros un ejemplo en que la interacción de la comunidad y los comentarios tuvieron un impacto positivo en el juego. Para esta tengo un ejemplo muy bueno. Uh. ¿Sabéis que nuestro nuevo modo del Trial Pursuit fue inspirado por Admega? Ah, el Porque, perseguido. correcto, antaño cuando las private lobbies todavía no eran para todos, pues claro, teníamos las private lobbies seteadas para los content creators, porque teníamos que hacer todo un lío interno de asignarlo a cuentas específicas para que se aprendiera a apreciar en el juego y demás. Ujú. Con lo cual a Mega se le ocurrió esta locura de, oye, ¿y si me dejáis correr con los coches de policía? Coches de policía. Sí, porque los podéis habilitar en el modo, ¿no? ¿Para qué quieres tú los coches policía? Ay, es que estaba pensando que podíamos hacer esta cosa de... No, no voy a hacer el acento. Pero bueno, que tenía esta idea loca de que podíamos hacer carreras entre coches policías y otros coches y hacer derribos para que intentaran... Mm. Esta idea me encanta. Vale, sí, déjame, lo vamos a organizar y a ver. Y en cuanto empezó a hacerlo el perseguido, pues coger el enlace y a empezar a compartirlo dentro de todos los canales del equipo. En plan, mira, 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 nuevo modo de juego, nuevo modo de juego. Y de repente volvió el equipo en plan, mira, y me enseñan todo un diseño que tenían ya para un modo de juego de carreras de policías versus no sé qué, que llevamos esto también nosotros intentando sacarlo años, pero nunca hemos tenido la oportunidad y ahora pues mira, lo quieren y tenemos el crossplay que viene, así que hay que Perfecto. trabajar en esto. Y dice, pues mira, pues dale, para adelante. Así que mira, que es que también son fans del juego ellos, con lo cual también tienen un montón de proyectos en la retaguardia que quieren sacar en cuanto tengan una oportunidad. Y esta comunidad también les inspira un montón, así que están todos viendo los vídeos de Admega como posesos todos los días, también están viendo a Carson, sí, les vemos todos. Oh. Así que, ¿sabes? Hay mucho fan. Ah, qué bonito. Así también veo las preguntas que hacen en Discord para la comunidad que vote por las cacerías, ¿no? Sí, queremos ver si también podemos, porque también le hicimos una ronda de votos antes de Alu para ver si había algunos comebacks para GP y demás. Queremos Ujú. intentar implementar un sistema de votos más regulares. O sea, los Carhan seguiremos ofreciendo esa oportunidad de forma regular, pero estamos viendo a ver
qué más podemos traer. De momento, Ajá. ¿sabes? No puedo decir nada ni puedo asegurar nada, pero Ah. como ya han abierto la puerta para los reruns, para los GPs, ahora mismo estamos colaborando con Curilla para el Wishlist Poll, que Ujú. también se lo vamos a ofrecer al equipo de desarrollo para que les inspire en próximos coches que Próximos. deben incluir en el juego. Que Ujú. claro, esto será a largo plazo porque, claro, el planning de coches se hace por muy adelantado, con lo cual los coches del año que viene, por ejemplo, ya están la mayoría bastante negociados. Pero bueno, Uh. es que hay que trabajar con tiempo, que si no nos pilla el toro. Sí, Pero esta confirmo. lista y este poll que está haciendo Curilla nos va a ayudar muchísimo también para ver, mira, esto realmente es lo que les cita a la comunidad y mira, Ujú. pues, ¿quieren otro aventador? ¿En serio? ¿Otro aventador? Mm. Pues sí, pues nada, otro aventador. Pero vamos, que es una buena forma de tomar una temperatura de lo que quiere la comunidad. Ah, sí. Y de mi parte, pienso que está genial eso. Y, Sí, no, ahí yo cualquier cosa que sea involucrar más a la comunidad, sobre todo en el proceso de nosotros tomar decisiones, bienvenido sea. y mirando hacia el futuro, digamos así, vemos muchas tendencias que podrían cambiar el desarrollo de los juegos y cómo se relacionan con los jugadores, desde el uso de inteligencia artificial hasta la expansión de los principales torneos de esports que traen miles de espectadores, los vemos por ESL, por Asphalt Series. Entonces, ¿podría contarnos un poquito sobre lo que planea la compañía para el futuro de la franquicia? Pues no debería, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Voy a tener que hablar. No, pero bromas aparte. Pues, a ver, sobre la IA, pues la verdad es que no sé mucho, porque eso, ¿sabes? Esos son procesos internos y Ujú. se irá adaptando donde vean justificado. Yo, desde luego, no he visto demasiada aplicación en lo que se refiere a nuestro departamento, pero vamos, es algo que viene y Sí. que nos tocará adaptarnos a todos. Sobre esports, pues mira, ¿sabes? Yo no creo que sea ningún secreto que estamos intentando crecerlo y afianzarlo un poco más. Ujú. Estamos intentando traer más carreras y que sean más regulares, porque sabes, también tenemos más participaciones y habrás visto que estamos teniendo que si Lamborghini, que si los Ferrari esports, ahora tenemos la final de Lamborghini que vendrá pronto también y tenemos también preparado otro calendario y estamos también intentando a ver si habría alguna forma de también involucrar más a la comunidad, porque como ahora tenemos los private lobbies, pues yo qué sé, podríamos empezar a tenemos una idea de traer, a ver, el nombre todavía está bajo llave y lo estamos desarrollando, pero estamos tirando por Ace Races, que es Asphalt Community Esports Races, y sería más organizar torneos en Discord. Véase, Ujú. tampoco queremos empezar ahí con "Buah, un torneo clasificatorio de que tenemos por aquí arriba 24.000, no, nada complicado como así. Yo lo primero que me gustaría empezar a hacer son como algunas carreras de que tenemos un grupo abierto de private lobbies, la gente que nos está viendo se puede unir y podemos ofrecer rewards al que gane la carrera y así hacemos Ujú. un plan de serie de carreras. Y si vemos que eso se arranca, pues ir creciéndolo un poco a poco y a ver si eso se Ajá. convierte más en torneos. Y también involucrar más a los content creators, por ejemplo, de que un día tenemos pues mira, corre contra Future Flash. Si consigues ganarle, consigues esto. Si no, pues vas a perder de todas formas, hijo. Al menos sales en la tele. Por O lo yo qué menos, sé, involucrar a Marv para que haga comentarios o a Mega también para que haga sus locuras en el canal de Discord durante un rato y podamos darle unos rewards a los que vean. Pero cosas así, nada súper ajá. competitivo ni ultra oficial, pero un poco más de diversión con la comunidad. Sí, Pero bueno, eso. a ver si tenemos tiempo. Esto estaría genial. Seguramente la comunidad se alegraría mucho, creo. Sí, sí. Además nos daría a todos un break y la oportunidad de pasárnoslo bien juntos un ratillo, así que Y teníamos la todo sea por la oportunidad diversión. de hacer algunas carreras con Muttley. Eh, perdería todas, te lo digo ya. Me llaman el wall licker. Muttley, Ah, gracias.
En las palabras de Codín, skill issue, Matley, skill issue. No creo que sea. Soy terrible. Los coches no son lo mío. No, no tengo ni carnet de conducir, no te digo más. Bueno, entonces Motley a caster y comentarista. Mira qué rápido va ese. ¡Uy! ¡Hala! Motley, gracias por este tiempo. No, no quiero tomar más tu Nada, me lo he tiempo. pasado genial, gracias. Gracias por darme esta oportunidad de conocer a ti y dejar que la comunidad también te conozca un poco. Sí, pues así, yo me lo he pasado genial desde luego y yo qué sé, a lo mejor hacemos otra en un año a ver cómo han cambiado las cosas. Oh, esta es una buena idea. Gracias, gracias, muchas gracias, Motley, por esta oportunidad. Creo que de verdad la comunidad le gustaría saber más de muchas otras cosas del juego, de lo que piensan para el futuro. Creo que sí estaría muy interesante si podemos hablar otra vez y espero verte acá en el canal otra vez, quién sabe pronto, a ver lo que pasa. Claro que sí. ¿Y te gustaría dejar algún recado para la comunidad? ¿Algo que te guste que lo sepa? Pues yo qué sé, ¿qué más os puedo decir que no sepáis ya? Supongo que con el quote que dejamos en el showcase video, any complaints, come to Juan, pero eso, que muchísimas gracias por toda vuestra ayuda, todos vuestros reports a diario nos ayudan un montón y nada, que nos veremos en Discord, supongo. Así que Supongo. gracias. Gracias a todos por ver este video. Nos vemos a la próxima. Bye.